Bien. Espero que me escuchen todos bien. Dedo para arriba, por favor. Genial, buenísimo. Bueno, a ver dónde me quedé. Me quedé en lo de la organización informal. Bien. Entonces lo que yo les decía es, Mayo de algún modo evidencia que hay elementos que inciden sobre la conducta o sobre el nivel de productividad de las personas y que va más allá de elementos ambientales de la organización, es decir, aspectos del orden técnico, sino que hacen que hay elementos que son bien del aspecto humano. Y Mayo los define por sobre todas las cosas y le pone un nombre que le dice factor psicológico. Adicionalmente a eso, evidencia que en las organizaciones operan otro tipo de organización, que él denomina organización informal. Y que esa organización informal no es que vaya en detrimento necesariamente o en contra de la organización formal, sino que es parte de esta. ¿A qué va? Muchas veces la organización se concentra y en reconocer pura y exclusivamente, y de algún modo con total razón, de que la única organización es aquella organización que se plasma en un organigrama, es decir, en aquella pirámide conformada por cuadritos, que hay un nombre de una persona o la descripción de un cargo, ¿sí? Eso es lo que conocemos en administración como organización formal. Ahora, amén de ello, y posiblemente como cualquiera de ustedes que es parte de una organización, bien sabe que las personas solemos conformar grupos por interés, por conveniencia, por poder, por cualquier motivo, a los fines de qué? De resguardo, de generar algún tipo de fuerza contra la organización que estamos diciendo formal, para generar algún tipo de fortaleza de la organización, por cualquier motivo, ¿sí? Pero que de algún modo existen, están. Bien, de algún modo, por más que no estén planteadas dentro de un organigrama, no significa que no están. Existen y de algún modo operan y tienen una incidencia en la vida de las organizaciones. Y eso Mayo lo puso en evidencia en sus experimentos, ¿sí? A través de los experimentos de la etapa 1 y 2 y también en los experimentos, por ejemplo, de la etapa 3 a través de las entrevistas. A Mayo, a esa organización, la acuña la organización informal. Informal, de nuevo, no porque no necesariamente no existe, sino que escapa a la formalidad de la organización. Y que desde algún punto de vista, creo yo, las organizaciones no pueden hacer nada contra eso, porque las personas siempre de algún modo estamos vinculándonos o generando relaciones con otros y generando estas organizaciones denominadas por Mayo informales. ¿Bien? De nuevo, Mayo evidencia que éstas existen y que tienen una incidencia sobre la productividad de la organización, ¿sí? Donde el centro de atención, de nuevo, de todo ello es el reconocer que en las organizaciones hay un elemento que es vital y que es el elemento humano. ¿Bien? Mayo, habiendo ya hecho todo este trabajo, realiza una cuarta etapa de su experimento a los fines de validar o no el elemento, por ejemplo, económico, es decir, qué tanto interés pueden tener o qué incidencia puede tener sobre la producción el incentivar a las personas, por ejemplo, a través del aspecto económico, que era el elemento que entendían quién especialmente, los clásicos, como Taylor y como Fayol, de que lo único que motivaba al ser humano a incrementarse o a mejorarse, a incrementar la producción o a mejorarse, era el elemento económico. Entonces Mayo, con el énfasis de tratar de comprobar esa hipótesis, genera nuevamente una nueva etapa de su experimento. Y lo que hace es poner a prueba al equipo experimental, ¿sí? Con incentivos económicos. Lo que dice es, o lo que les propone es, que dependiendo del nivel de producción, iba a ajustar, ¿sí?, las compensaciones económicas para el grupo o para aquellas personas que de algún modo incrementaran la producción. En detrimento o en contrario a aquello que quizás muchos de nosotros podemos pensar, y también de lo que pensaba Mayo, evidencia que eso no era así, que no sucedió, que las personas incrementaban la producción porque existía un aliciente o un incentivo económico, sino que empieza a observar que entre las personas
existían distintas artimañas o distintos artilugios que no se vulneraban o que no iban en detrimento de los grupos. ¿Por qué? Porque observó que las personas preponderaban no perder determinados beneficios, por ejemplo, en su día a día o en la manera en que desarrollaban sus tareas, en detrimento de una cuestión económica. Es decir, Mayo observó en ese experimento que a pesar de existir una compensación económica, muchas personas no desarrollaban una mejor y una mayor labor para incrementar la producción porque tenían el temor de ser sancionados por aquellos que de algún modo establecían cuál era el límite de la producción que se tenía que desarrollar, porque preponderaban por sobre todas las cosas mantener un estándar de producción que a ellos les significaba un bienestar en el esfuerzo que tenían que desarrollar y que no iban a claudicar por más que existiera una compensación económica. Es decir, evidencia nuevamente la incidencia que tiene sobre los niveles de producción, los factores psicológicos que actúan sobre las personas y en especial la organización informal, ¿sí? ¿Cómo la pone en evidencia? Bueno, a través de grupos de poder que ejercían poder sobre quién, sobre aquellos que querían incrementar la producción, incentivados por el aspecto económico, pero que no lo vulneraban a ese mandato informal por el temor a qué, a la sanción social, ¿sí? A la sanción de ser excluidos o sancionados por esa organización informal que entendía que el límite de producción era determinado, ¿sí? ¿Se entiende? Espero que se haya entendido hasta acá. Y ahora después al final lo vamos a dejar abierto para que hagan algún tipo de comentario y o expresen algún tipo de duda. Mayo, de algún modo, termina evidenciando que la organización informal se manifiesta, ¿sí?, en los niveles de producción no establecidos por aquellos que pretenden la organización formal, sino por aquel nivel que es juzgado como normal por los operarios, ¿sí? Es decir, Mayo evidencia que el nivel de producción, amén de que la organización pretenda determinado nivel, iba a estar limitado por aquello que juzgan o por lo que juzgan normal los operarios. Porque por más que quisiésemos pedirle el 100%, no hay que dejar de lado que las personas tenemos una limitación intelectual y física, y que por más que nos pongan todo el oro y el moro por delante, hay un punto en el cual el agotamiento se hace presente, ¿sí? Y por más que, por más que exista mucha plata, hay un punto en donde somos humanos y no llegamos o no podemos llegar más allá de lo pretendido, ¿sí? Entonces, uno de los grandes aspectos que evidencia Mayo es que las personas responden por sobre todas las cosas a un parámetro o a un nivel de producción que es juzgado y determinado en sentido común, ¿bien? Y común entre las personas a las cuales se les exige un nivel de producción. El otro elemento que pone en evidencia la organización formal es el hecho de que Mayo evidencia que dentro de estos grupos informales existían sanciones de tipo informal, ¿sí? Es decir, los grupos saboteaban a aquel que de algún modo era considerado quien iba en detrimento de ese normal de producción establecido que generaba el bienestar de las personas. Y cualquier sea aquel que quería vulnerar ese nivel, de algún modo iba a ser sancionado dentro del grupo. Esto es como decirles de algún modo, yo soy parte de aquel grupo de amigos y bueno, todos como grupo de amigos seguimos un estándar, una media, y sabemos cuáles son aquellos valores que no hay que vulnerar o que no hay que traicionar, como le decimos a veces en los grupos de amigos, para que no se rompa el buen clima que hay dentro de ese grupo de amigos. ¿Qué pasa si alguno de los amigos rompe con ese código de comportamiento y con esos valores, con ese estándar y con esa moral construida dentro del grupo? Es muy posiblemente que se quede
fuera del equipo, fuera del grupo de amigos, y en consecuencia sea sancionado socialmente a través de la exclusión. Es la manera en la cual operamos las personas como seres sociales, ¿no? Por supuesto que las personas decidimos pertenecer o no a determinados grupos, pero conociendo siempre de algún modo cuáles son las reglas y cuáles son los premios y los castigos sociales cuando operamos dentro de grupos de personas, ¿no? Como seres sociales. Bien. El otro elemento que evidencia o que se pone en evidencia en las organizaciones informales son las relaciones de liderazgo. Mayo evidencia muy bien, dentro del actuar de los grupos de experimento, que hay personas que deciden ser líderes o que tienen una vocación o una intención y orientación a ser líderes, y otras personas que prefieren el rol de, por ejemplo, ser liderados, no adoptar el papel de líder y ser liderados. Hechos que muchas veces van en exceso o por más que exista una organización formal. Esto también sucede en muchas organizaciones y seguramente sean ustedes testigos de esto. Esto es como, por ejemplo, yo les digo, bueno, miren, bienvenidos a la organización, su jefe es este, pero resulta que luego el jefe es jefe en la formalidad, pero después en el día a día no corta ni pincha, no le damos pelota, y la verdad el que lleva la batuta es otra persona que tiene vocación, que conoce del tema, que es un buen compañero de trabajo y que es una voz a la cual se respeta dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Esto muchas veces se sucede y ese es un claro ejemplo de cómo, más allá de que existe un jefe formal, se dan relaciones de liderazgo que pueden estar asociadas o no a esa organización formal. A ese líder que escapa a la organización formal, lo consideramos como el líder propio de una organización informal. Bien. Y el otro elemento que también evidencia Mayo en las organizaciones informales, que fue un modo, o la organización informal, fue un medio y el ambiente propicio para demostrar el grado de insatisfacción que muchos operarios tenían con el estilo de supervisión. ¿Qué es lo que solemos hacer? ¿A qué voy con esto? ¿Qué solemos hacer muchas veces las personas cuando somos parte de una organización y no nos gusta o estamos muy en contra o no nos agrada nuestro líder o nuestro jefe o nuestro gerente, lo que sea? Muchas veces cuando es así, solemos acudir a otro referente, ¿sí? Y acudimos a ese referente como un medio, como un mecanismo para mostrarnos en desacuerdo a que aquello que nos pide, que nos solicita, o la manera en la cual nos lidera nuestro jefe formal, no es acorde a lo que pretendemos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo expresamos de varias maneras. Una de ellas es acudiendo informalmente, ¿sí?, al paraguas o al resguardo de otros líderes, o, por ejemplo, a ser parte o a querer integrarnos a otros grupos dentro de la organización, ¿sí? Eso no es ni más ni menos que otra forma de una organización informal, ¿sí? Bien, para culminar esta unidad, ¿qué es lo que concluye Mayo? ¿Sí? ¿O cuáles fueron sus grandes conclusiones a través del experimento? Que los niveles de producción no son ni más ni menos que el nivel de integración, es decir, que la producción no necesariamente depende de un factor ambiental, sino que depende en especial del nivel de integración social que existe dentro de una organización, ¿sí? Que no es necesariamente una cuestión de capacidad física, que lo es al menos en un principio, pero que hay algo que esa capacidad física que tenemos las personas puede ser potenciada, por sobre todo, si se logra buena integración de las personas dentro de la organización. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se los podría decir? Con el siguiente ejemplo, o con la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que el nivel de producción va a ser mejor en una organización en donde sus integrantes están bien hermanados entre sí, es decir, que cooperan, que se sienten que son parte de un equipo, que se entienden, que hay líderes fuertes? ¿O creen que va a ser mayor la producción y el nivel de productividad individual y grupal de las personas en una organización en donde está todo desmembrado, en donde la integración social está de alguna manera vulnerada y no funciona? Creo que la respuesta es evidente. Creo que una organización que tiene buenos niveles de producción, y cuando digo producción entendamos vocación para hacer tareas, capacidad para hacer una tarea,
creo que siempre es mejor en una organización en donde sus integrantes se entienden, donde hay líderes fuertes, donde la idea de una identidad de cultura organizacional es fuerte, versus una organización en donde nada de eso existe o es débil, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Mayo. Mayo lo que dice es, más allá de lo que le pidamos a una persona, más allá de que le pongamos el orio del moro, cuando ese límite se alcance, a la organización le queda algo que le excede a la persona. Y eso que le excede es la integración social. Ese es el elemento que le va a permitir a una organización incrementar su productividad, ¿sí? Incrementar su producción a través de la integración social. Y es vital. ¿Bien? Eso es una de las grandes conclusiones. La otra que dice Mayo a través de su experimento es que las personas tenemos un comportamiento social. Independientemente de que muchas veces nos piden que la conducta sea comportarse de tal modo, las personas somos seres sociales y que nos comportamos en ocasiones dependiendo cómo es el comportamiento social. Y cuando digo social, cómo es el comportamiento de la masa de aquellos que integran una organización. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la mejor de las intenciones, ¿sí? Pero en ocasión, y eso lo puso en evidencia Mayo, yo puedo estar incentivado individualmente por tal cuestión, pero con tal de no ser excluido de tal grupo social, respeto y me limito a no vulnerar, por ejemplo, las conductas o aquellos valores grupales. Por lo tanto, más allá de lo individual, las organizaciones deberían entender que existen comportamientos de carácter social, es decir, de carácter de grupos, de equipos, ¿bien? Más allá de lo individual, y que operan y que actúan dentro de la organización. Es esa parte que dice Mayo, o que grafican para Mayo, la organización informal, ¿sí? También concluye Mayo que más allá de cualquier tipo de recompensa económica, una organización no puede dejar de lado que existen recompensas y sanciones sociales. Las personas, por ejemplo, no solamente se conforman con el aspecto económico, las personas también estamos buscando la compensación social y tememos también al castigo social, ¿sí? Por supuesto que queremos tener nuestro mango al final de cada mes y queremos que no nos saquen nada al final de cada mes. Queremos recibir el premio por presentismo, pretendemos no enfermarnos, etc. Y de algún modo incrementar la producción para recibir muchas veces, en especial cuando son tareas de carácter operativo, esos incentivos que muchos convenios colectivos establecen, por ejemplo, de incentivo a la producción. Ahora, independientemente de ello, muchas personas que somos parte de una organización queremos ser recompensados socialmente y tememos a las digamos, a las sanciones sociales. ¿Cuáles, me imagino yo, pueden ser parte de esas compensaciones o sanciones sociales? Bueno, el que yo haga una tarea y que esa tarea sea reconocida por mis pares, que sea reconocida por mi supervisor, que sea reconocida por mi gerente, por mi director, por quien sea. Esa manera de decirte, che, Solesio, esto está bueno, te felicito. Seguí para adelante, seguí así. Me encanta lo que traes, ¿no? Ese tipo de gratificaciones que van más allá de lo pecuniario. ¿Y a qué tememos? Al hecho de decir, che, Solesio, te mandaste una macana, dijiste un comentario fuera de desubicado, o esto no es así. Fíjate que lo que hiciste o lo que dijiste hizo que se sienta tal mal persona, etcétera. Yo creo que eso es parte del gen humano y es muchas veces a lo que nos limitamos, por supuesto aquellos que de algún modo que queremos respetar la moral dentro de una organización, es a lo que también nos atinamos. No solamente creo yo, y esto es personal, nos limitamos a los aspectos económicos, sino también a lograr empatía con un otro, con otros, y dentro de esa vocación de lograr la empatía, estamos reconociendo y tratando de ponderar aspectos que hacen a lo social. ¿Con el fin de qué? De ser reconocidos o tener esa compensación social y tratando de evitar la sanción también social, ¿sí? Eso Mayo lo ve, lo ve y lo observa quizás en su última etapa, en donde ve que las personas, más allá de lo económico, respetaban a ese estándar o a esa media de producción que habían establecido los operarios, ¿bien?
Mayo reconoce que existen grupos informales, más allá de la vocación de la organización, de establecer y dejar bien en claro siempre lo formal. Existen grupos informales por el hecho de que las personas siempre somos tendientes a tener vínculos, que las personas son seres que se relacionan con otros, que son seres interactuantes con un otro, por lo tanto es un ser que va a generar vínculos, y que la persona también le busca o pretende ser reconocido en el cargo. Mayo pone en evidencia que las personas estamos buscando el reconocimiento, es decir, el buscar o darle significado a las tareas que nosotros desempeñamos. Y estoy totalmente de acuerdo con ese punto. ¿Por qué? Porque yo creo que más allá de que de algún modo día a día yo tenga que ir a una oficina, bueno, ahora en pandemia lo tengo que hacer desde casa en una computadora, en mi caso particular, yo creo que todos, en mayor o en menor medida, estamos buscando el sentido de nuestra tarea en una organización. Es decir, que alguien entienda o que realmente valore lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y que si eso no sucede, que muchas veces realmente es así, nos genera una inconsistencia, como diciendo, bueno, a ver, yo estoy haciendo esto acá, pero resulta que no le importa a nadie. Es decir, si lo hago bien, bárbaro, y si lo hago mal, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso conduce muchas veces al desgano, al descrédito, ¿sí? Las personas, creo yo, siempre estamos buscando que se nos valore, que se nos pondere y se le dé importancia a todo aquello que hacemos, que en definitiva es el cometido final que todos estamos buscando en una organización o inclusive hasta en lo más personal, ¿no? El reconocimiento de que lo que nosotros hacemos tiene un resultado y que eso que hacemos le importa a un otro y le sirve a un otro, ¿no? Eso Mayo también lo pone en evidencia en sus experimentos. Y por último, el reconocimiento y la manera que tiene para ejemplificar y concluir de que las personas, de que el ser es un ser humano, que más allá de la razón, que es lo que guía a la administración, es decir, la toma de decisiones haciendo uso de aquello que conocemos, Mayo trata de dejar en claro que el ser es un sujeto que más allá de la razón está atravesado por emociones, ¿sí? Que cuando toma decisiones, esas decisiones, por ejemplo, las hace atravesado o influenciado por aspectos que son emocionales. Un ejemplo, yo puedo estar sabiendo que estoy teniendo que tomar una decisión, por ejemplo, de si compro o no compro un producto, ¿ok? Ahora, no va a ser lo mismo tomar esa decisión, por ejemplo, en un contexto en donde yo estoy en mi organización con un resultado económico muy favorable, donde hay buenas finanzas, donde hay buenos resultados económicos, versus, bien, un contexto en donde sé que las finanzas de la organización son complicados. Y más aún, si tengo que tomar esa decisión, por ejemplo, sabiendo que soy el dueño de la organización. Es un ejemplo. Es decir, siempre las personas, cuando tomamos decisiones, cuando tenemos que de alguna manera hacer uso de nuestras capacidades, dentro de esas capacidades están involucradas nuestras emociones. Por lo tanto, Mayo de algún modo trata de concluir de que el ser, de que el sujeto, más allá del uso de su razón, es también un ser emocional, es un sujeto, ¿sí? Y es un ser emocional. Y que de algún modo eso tiene una incidencia sobre el comportar de las personas, sobre el comportarse de las personas. Y lo que trata también de decirnos, creo yo, es que no podemos dejar de lado dentro de la administración el aspecto emocional. No podemos dejar de lado temas que quizás no habían sido contemplados, no por manera caprichosa, sino por el hecho de que el énfasis fue otro, con respecto a Taylor y con respecto a Fayol, de los aspectos emocionales, ¿sí? Temas por los cuales Taylor y Fayol decían, la administración se tiene que limitar a los aspectos de la razón. Bien, la administración es una actividad racional,
haciendo uso de la razón. Ahora, creo yo, no podemos dejar de lado que en el uso de esa razón, las personas, como grandes seres emocionales, vamos a estar influidos por esas mismas emociones de las cuales les estoy comentando, ¿sí? Por último, bien, y como lo hace en la teoría clásica, donde dice que el hombre es un ser económico, Mayo concluye, o trata de darle entidad, que el hombre no solamente es económico, sino también es un ser social, es un hombre social. En esta teoría, en administración, le damos la bienvenida, ¿sí?, a un nuevo hombre, al hombre social, que vendría a ser una nueva concepción de la persona, complementaria, que Mayo, o a través de esta teoría lo que venimos a decir es, el ser humano es económico, pero no solamente es eso, es económico y también es un ser social, entendiendo a este ser social como una persona que busca el reconocimiento, que busca la aceptación social y que busca participar en actividades de carácter social. ¿Sí? Eso como una manera para redondear esta unidad número 5. Quisiera escuchar los 2-3 minutos respecto a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, y seguimos con la unidad que le sigue. ¿Se entendió un poco lo expuesto? Sé que muchos de ustedes quizás son recursantes y no han escuchado nada nuevo. Independientemente de eso, para los que están cursando nuevamente, para los que son nuevos, espero haber sido claro, haberles transmitido la idea principal de la unidad, que es el rescatar y el darle desde la administración, como una disciplina que estudia las organizaciones, a una característica o un elemento que hace las organizaciones y que de alguna manera no fue contemplado, no fue punto de estudio, elemento de estudio por los enfoques clásicos y en especial por la teoría clásica y la científica de Taylor y de Fayol respectivamente. ¿Se entiende? Es decir, Mayo introduce un nuevo elemento a la administración. La administración debe darle la bienvenida al entendimiento de que las organizaciones son tarea, como decía Taylor, son estructura y también las organizaciones son personas. Esa es un poco la idea que quiero y que tenemos que rescatar de la lectura y de la conversación de la unidad número 5. Habiendo dicho esto, bueno, me gustaría saber, aquellos que leyeron la unidad o que me escucharon, si les generó alguna duda algo que haya dicho o que quizás leyeron. Bueno, ¿seguimos con la unidad 6? No sé, escucho. ¿Seguimos con la unidad 6? Yo quería hacer una consulta con Diga. respecto al tema. Porque cuando hablan de la administración, ¿no es cierto?, en cuanto a las relaciones humanas, aparece una ecuación, que es la de comportamiento en función del personal y el ambiente. ¿Esa ecuación se va a utilizar también como parte de la teoría de Elton Mayo? ¿O Disculpe, esto va a aparecer? ¿usted está haciendo referencia a la teoría de campo de Carl Lewin que aparece en el capítulo 6? Sí. Ah, todavía no Me llegamos ahí, no adelanté. hablamos. Me adelanté. Listo, Tranquila, listo. tranquila. No, pero tenía otra pregunta más, Por porque en el supuesto. texto apareció una palabra que no la entendí. A ver, Yo no sé a qué se refiere. dígame. La palabra es gregario, pero no entiendo a qué se refiere cuando habla en la primera parte de las teorías. A ver, Ahora lo estoy la buscando, verdad, pero... la etimología de la palabra, la descripción de la palabra, la puedo llegar a inferir, no tengo la certeza, pero si me leo un pasaje rápido, puedo llegar a entender el sentido que se le quiere dar a la palabra. ¿Lo tiene ahí? Estoy buscándolo porque A ver. fue más arriba y sí, estoy en el capítulo siguiente ya. Gregario significado. Que vive en comunidad, que forma parte de un grupo sin distinguirse de los demás, especialmente si Bueno, carece está de bien. idea. Exacto, es decir, alguien gregario es alguien que de algún modo decide vivir en Está bien comunidad. porque sí, viene hablando
del individuo como parte del grupo, de un grupo Bien, social, dentro bien. de la industria, de la Bien, fábrica. aprendí, en lo personal aprendí algo más, pero convengamos lo siguiente y quizás tenemos que ponernos de acuerdo de esto. La palabra gregario es totalmente consistente con lo que estamos hablando, ¿no? El reconocimiento de que el ser es un ser que, que es social, es un ser que se gestiona y que de alguna manera es a través de las relaciones, ¿no? Ok, ¿Mm? está bien. Listo, sí, sí, porque saltó ahí como terminar la oración y yo me quedé colgada y digo, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, Bien, con esto ya está claro. Listo, bueno, gracias. genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? Estoy a disposición. Le hago una consulta. Adelante. ¿Esto podría ser como el inicio de recursos humanos? Del inicio de recursos humanos, ¿como qué? ¿Como área? Como Claro, como un en una departamento, organización. como un departamento dentro de. Sí, a ver, buena pregunta. La verdad, en el sentido histórico, eh, no sé, no sabría decirle cuándo, podríamos decir, el origen de la organización, independientemente esta sea Fabril, ONG o lo que sea, cuál es la génesis del Departamento de Recursos Humanos. La verdad lo desconozco, sería una linda pregunta, sería un lindo tema para indagar. Eh, lo que sí creo es que Mayo a través de su experimento es el hito histórico en donde se reconoce el aspecto humano dentro del fenómeno organizacional y el aspecto de que la persona no es mucho más que un apéndice de la máquina, de que a la ecuación de la eficiencia que se pretendía dentro de la organización, de la eficiencia en las tareas, de la eficiencia en la productividad, había que empezar a dar, o se le debía dar preponderancia a otros elementos que escapaban a lo formal, o que escapan a lo que es medible, que escapan a lo que es eh, manejable, ¿no? Parametrizado, y que es propio del ser, y que de alguna manera y de ese modo nos constituyen inmanejables, por decir de una manera. Entonces, creo que eso es lo que sucede con Mayo a principios del siglo XX, ¿no? Del 1900 y algo. Que Mayo, de algún modo, y esto es, ustedes los tienen en los antecedentes históricos de por qué surge la teoría de las relaciones humanas, es que también hay que entender lo siguiente. Las cosas no suceden porque sí. Las cosas muchas veces van sucediendo porque hay distintas fuerzas del orden social, llamémosle de este modo quizás, que van empujando o los acontecimientos van empujando a que se introduzcan esas situaciones como una necesidad dentro de ¿qué? De las organizaciones, porque las organizaciones no son ni más ni menos que parte de una sociedad. Esto es como decirles, bueno, miren, eh, hay muchas organizaciones que eran reticentes a ¿qué? Al trabajo del home office. Ahora, ¿qué pasó con la cuarentena? Y hay muchas organizaciones, no les quedó otra. Venía siendo una demanda de muchas organizaciones a los fines de flexibilizar, de otorgarlo, y yo lo pongo entre comillas, como un beneficio hacia las personas y demás. Llegó la pandemia que le dijo, tenés dos opciones, tenés tres, o haces home office, o vas al muere. Esto es como decir, es sí o la guerra, ¿se entiende? Entonces, las cosas en las organizaciones se van sucediendo por demandas sociales, ¿no? Esto es como decirle, bueno, a ver, las sociedades poco a poco han ido demandando que las organizaciones sean más responsables con el ser humano, que sean más responsables con el ambiente, que sean más responsables con la sociedad. Han sido demandas desde la sociedad hacia las distintas instituciones políticas, civiles, empresariales. ¿Y qué han hecho, por ejemplo, en respuesta a eso muchas organizaciones? Han creado departamentos de relaciones humanas, departamentos de responsabilidad civil social, ¿se entiende? Y cómo eso ha ido dando contorno y contexto a nuevos departamentos de la organización. La teoría de las relaciones humanas no fue ajena a los contextos sociales de principios de la década del siglo XX, donde si pensamos un poco qué pasaba en aquellos momentos, se estaba de algún modo agotando
la manera en la cual se venía efectuando la gestión de las organizaciones, es decir, el exceso o el trabajo desmedido del operario, la fortaleza de los sindicatos, el resurgimiento de las ciencias sociales, el poner en foco de nuevo el aspecto humano en el centro de las conversaciones del aspecto mundial, ¿sí? Las crisis que tuvo Estados Unidos y el mundo en la década del 30, es decir, hubo sucesos sociales que de algún modo llevaron a que las organizaciones comiencen a prestar la atención al fenómeno humano como una necesidad, ¿sí? Muchas veces como una manera de decir, bueno, mirá, che, se nos está agotando esto que estamos haciendo. ¿Cuál puede llegar a ser la respuesta? Bueno, la respuesta, digamos, Mayo estaba diciendo la respuesta que ustedes pretenden obtenerla a través de lo económico se está acabando. Hay que encontrarle la vuelta de rosca. Y Mayo lo que estaba diciendo la vuelta de rosca es darle preponderancia e importancia al aspecto humano, que a la vez estaba haciendo demandas del orden social, ¿no? Bueno, eso seguramente ha sido un aliciente y un gran catalizador para que, me imagino, y esto es un desconocimiento personal, de que muchas organizaciones empiecen a darse preponderancia a los departamentos de recursos humanos, seguramente, posiblemente. ¿Alguna otra pregunta, estimados? No, profe, pero una consulta, porque usted habla después de la década de 1930, pero la teoría no empezó a evidenciarse recién en 1950. No, el experimento es anterior a esa época, ¿sí? El experimento es anterior a esa época. Ahora, entendamos lo siguiente, las cosas se van sucediendo en un periodo de tiempo. Es como si yo se dijese, bueno, la teoría de las relaciones humanas operó entre el año 1910 y el año 1915, punto. Las cosas no son a veces digamos, no son tan lineales, los sucesos los sucesos van ocurriendo, hay elementos, por ejemplo, que le dan una principal le dan le generan un hito temporal, ¿sí? Pero no necesariamente significa que se encasillan en un periodo de tiempo. Esto es como decirles, bueno, a ver, ¿quién cree que si bien el trabajo de Taylor de la administración científica tiene aspectos que hoy en la organización no son contemplados? Hay muchas organizaciones que siguen operando bajo principios taylorianos o de Fayol. Digamos, no hay una organización que no opere, por ejemplo, con el principio de jerarquía o unidad de mando. ¿Está? Entonces, el decir que es una teoría y que de alguna manera tuvo un surgir o principal énfasis en tal periodo de tiempo no significa que no esté vigente o que en determinados aspectos dentro de la vida de las organizaciones sea parte o elemento para explicar la realidad de las organizaciones. Ojo con eso, ¿sí? Muchas organizaciones siguen pensando que lo único que motiva, es más, creo yo que hay muchas personas que son responsables, altos responsables de organizaciones, que creen que lo único elemento con el cual pueden compensar o sancionar es el aspecto económico. Es respetable, pero creen eso, creen 100% que el único elemento que motiva es el económico. Yo no estoy de acuerdo. Es necesario, pero no suficiente. Y estamos hablando de algo que ya tiene más de 120 años. Bien, ¿qué más? ¿Estamos bien? ¿Seguimos con la próxima? Bien. Vamos a hablar con la unidad de la unidad número 6. A ver, la unidad número 6 de la bibliografía habla de cuáles son las implicancias, digamos, las implicaciones de la teoría de las relaciones humanas. Esto es una extensión de la teoría de las relaciones humanas. Lo que en esta unidad se hace, de algún modo,
es otorgar herramientas para que se entienda de algún modo qué es lo que motiva a las personas, ¿sí? No hay que dejar de lado lo siguiente. Mayo ya había observado y puesto en evidencia que había determinados factores, él los llama factor psicológico, que son los que conducen digamos, e inducen a las personas ¿a qué? A ser como son y a comportarse en consecuencia de acuerdo a cómo son, ¿sí? Es decir, hay elementos que nos motivan como personas, ¿sí? De ahí viene, o si queremos hacer un poco de etimología, la palabra motivación viene de motivo. Es decir, a las personas hay elementos que nos motivan a hacer algo, ¿bien? Es decir, que nos incentivan. Y esa motivación tiene una razón de ser, tiene un motivo. Ese motivo, bien, de ese comportar, es la respuesta que muchas veces estamos buscando. ¿Para qué? O ese saber para qué, para gestionar personas, para gestionar recursos, para gestionar vínculos, relaciones humanas, ¿sí? Y este capítulo está apuntado a eso, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que motiva a las personas? ¿Cuál es la razón por las cuales las personas tienen motivos o carecen de motivos? ¿Bien? Y eso es lo que se desarrolla en la unidad número 6. ¿Cuál vendría a ser, de alguna manera, el puntapié inicial para esta unidad? El primero y ante todo es el reconocer que el hombre es, de nuevo, un ser social. Y que el ser es un ser social implica que las personas tenemos sentimientos, tenemos deseos, tenemos miedos y tenemos necesidades. Y que esa base o el reconocimiento de que el ser es este ser emocional es la piedra angular para entender de que de alguna manera es lo que nos motiva. Si tenemos miedo, nos comportamos muchas veces de acuerdo a ese miedo. Si tenemos sentimientos, muchas veces nos comportamos de acuerdo a esos sentimientos, ¿no? Y todo ello son la razón por la cual tenemos necesidades, ¿ok? Y son estas necesidades las que nos motivan a ir en búsqueda de la satisfacción de ellas, ¿sí? Para ello, la bibliografía, Chavenato lo que empieza diciendo es: la base de toda motivación son las necesidades insatisfechas de las personas. Bien, creo yo, y estoy de acuerdo en eso, es que cualquier persona ante una necesidad que entiende no está satisfecha, lo lógico y lo humano es que ir en búsqueda de esa satisfacción. Bien, ahora lo que sí es interesante y creo que debemos saber desde administración, que las personas tenemos diferentes necesidades, el humano tiene distintas necesidades, ¿sí? Y la bibliografía, para entender un poco de esto, nos trae aquello que exponía Maslow. Maslow decía que no todas las necesidades son iguales, existe una jerarquía de necesidades, ¿sí? En el ser humano. Hay necesidades que son muy primarias, otras necesidades que son del orden secundario y otras necesidades que son del orden elevado, ya estratégicos, y que son las necesidades superiores. ¿Bien? En este orden o en esta jerarquía, Maslow lo que decía es: las personas están motivadas por sus necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades? Por sobre todo, y en primer lugar, las necesidades fisiológicas. Es decir, todo ser humano y a la vez todo ser animal tiene necesidades que tienen que garantizar su subsistencia, o que busca de suplir para garantizar su subsistencia. Es decir, son esas necesidades que nos convierten en seres animales, y en ello nada distinto de necesidad, digamos, de necesario para suplir a los fines de lograr la subsistencia, que son, por ejemplo, el comer, ¿sí? El lograr satisfacer cuestiones que hacen a la seguridad y a la alimentación, bebida, comida, ¿sí? Las necesarias para sobrevivir. Esa es la primera necesidad que todo ser humano busca de suplir, ¿sí? Ese podríamos decir que es la motivación más primitiva que tenemos las personas, y que en primer orden todas tratamos de suplir. ¿Bien? Ahora, una vez que de algún modo saciamos nuestra sed
y tenemos nuestros estómagos más o menos llenos, digo más o menos llenos, algunos serán más o menos dichos en esta lamentable Argentina, eso es algo que en lo personal me duele mucho. Las personas, los humanos, vamos en búsqueda de otras satisfacciones, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando ya estoy de algún modo lleno y no tengo sed? Esa necesidad pasa muchas veces a ser transparente, deja de ser una necesidad, deja de ser un motivador, ¿no? Entonces el ser humano, por una cuestión también del orden quizás natural, va en búsqueda de necesidades elevadas, que Maslow la describe como necesidades del orden psicológico, que son necesidades secundarias, no menos importantes, pero que son de un orden más elevado que las fisiológicas, y que son ya exclusivas del hombre, no son del orden animal, son propias del ser humano, ¿sí? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad íntima, la autoconfianza, el lograr el afecto del otro, el poder participar con otros dentro de un grupo, de un equipo, ¿sí? Son necesidades que las personas estamos tratando de satisfacer y que nos convierten en seres sociales, porque fíjense que no necesariamente son necesidades que dependen de nosotros, sino de qué dependen. Muchas veces de un otro, de que el otro de alguna manera nos acepte, nos quiera, nos genere aprensión y nos brinde afecto, de que nos deje participar, de que nos deje involucrarnos, de que nos otorgue seguridad en la intimidad, ¿se entiende? Es decir, son ese tipo de necesidades que de algún modo requieren de un vínculo con un otro, ¿bien? Que muchas veces también reconoce Maslow, no son satisfechas. Esto pasa. O que de algún modo que el ser humano siente que están satisfechas, pero ¿qué sucede una vez que son satisfechas? Luego entendemos que deviene la insatisfacción, ¿no? De algún modo, y sin entrar en cuestiones metafísicas y demás, bueno, las personas de algún modo siempre estamos en búsqueda de ¿qué? De la felicidad, del reconocimiento, ¿sí? Del afecto de los pares, del allegado, del hijo, del hermano, de la pareja, de los padres, etc. ¿Sí? Insisto, necesidades elevadas que nos motivan, ¿bien? Y que muchas veces no son satisfechas. Ni hablar de las primarias, ya lo sabemos, hay mucha gente que ni siquiera eso logran satisfacer. Pero bueno, el entendimiento de ver qué es lo que somos como sujetos desde la administración, no podemos dejar de obviar esto, el hecho de que las personas somos seres sociales y que siempre estamos en búsqueda de satisfacer necesidades. Es decir, creo yo, como personas que se van a formar en saber qué es una organización, que es aquel fenómeno que ustedes van a dictaminar, el saber que organización es tarea, es estructura y es personas. Ahora, en el entendimiento de decir, bueno, a ver, che, ¿qué son las personas? El hecho de decir, bueno, yo como he entendido un poco en el tema, sé que la persona es un sujeto emocional, que está en búsqueda de necesidades. Y en el búsqueda de esas necesidades sabemos que quizás no todas las necesidades son iguales, que hay necesidades primarias o fisiológicas, que hay necesidades del orden de la estima, que son de carácter más bien psicológicas, ¿bien? Y Maslow termina diciendo que hay inclusive necesidades más elevadas, que son estas necesidades supremas o necesidades de autorrealización, que son las más elevadas y que inclusive raras veces satisfechas, y que implican, ¿no?, la necesidad del continuo desarrollo, es decir, encontrar la felicidad, le digo yo entre comillas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que realmente a vos te completaría como sujeto, como persona, como individuo? Bueno, el hecho es que logres eso, aquello que vos entendés, y algunos veo ahí que se ríen, esto no es una sesión de terapia, no se confundan, sino lo sumo después como una tarea de autorreflexión, es decir, aquello que te realice seguramente es aquella necesidad suprema, aquella necesidad que de alguna manera vos vas a poner en lo más alto de la cúspide de la pirámide de necesidades de Maslow, y es aquella que te va a guiar, ¿no? Es aquella necesidad a la que la gran mayoría de las personas tratamos de algún modo de apuntar y de suplir. Por supuesto, siempre y cuando una necesidad de menor
relevancia o jerarquía esté satisfecha, por supuesto, ¿no? Es el orden natural. Es decir, ¿cómo puedo yo quizás pensar en la autorrealización cuando de alguna manera mi estómago hace ruido, ¿no? Sería un poco difícil de entender. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que rescatar de esto? De nuevo, que las personas somos seres que siempre estamos motivados y que esas motivaciones encuentran su explicación en necesidades que no están satisfechas, ¿sí? De distinto orden, de distinta jerarquía, pero que no están satisfechas. Esto es, el día de mañana son ustedes, o quizás el día de hoy, son personas que tienen a cargo personas, tienen a cargo gente, y bueno, y ven que no se están indiferentes, no se encuentran motivadas, no le logran encontrar la vuelta para que sean parte de un equipo de trabajo. Bueno, la pregunta muchas veces puede venir, bueno, a ver, ¿qué parte de esta escala que plantea Maslow resulta que esta persona no está logrando satisfacer? Muchas veces la respuesta o la ayuda pueda venir por parte de la organización y otras veces no. Lo importante dentro de ese contexto es que tengamos presente el hacerse la pregunta, el tratar de responderse la incógnita. Porque, por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo desde la organización cuando una persona tiene necesidades no logradas o no satisfechas del orden psicológico, pero que son del orden familiar y que de alguna manera tienen una incidencia luego, por supuesto, en la manera en la que se desarrollan esas actividades en la organización? ¿Sí? Hay organizaciones, bueno, que establecen distintas estrategias para ayudar, pero lo que creo que desde el momento cero no podemos omitir de que las personas somos este compendio de necesidades y que son muchas veces estas necesidades el motivo o la razón del por el cual nosotros estamos motivados o no estamos motivados en nuestra vida organizacional, ¿sí? Otro elemento para explicar el por qué las personas se motivan dentro de su comportar organizacional es la teoría de campo de Carl Lewin. Es eso que de alguna manera anticipó la compañera en su duda. ¿Sí? La bibliografía lo que nos trae acá es el postulado de un psicólogo polaco, ¿sí? Que se interesó por sobre todas las cosas en la psicología de los grupos, ¿sí? Y esta persona planteó una teoría que la denominó la teoría de campo. Y esta teoría lo que buscaba era tratar de explicar en forma de ecuación, pero en forma de ecuación no porque es matemático, sino para darle una simbología, creo yo. Digamos, con su teoría, Lewin lo que pretendía explicar es qué es lo que motiva el comportamiento de las personas. Es decir, básicamente es por qué las personas se comportan como se comportan, ¿sí? Es decir, por qué las personas tienen un comportar. Y Lewin lo que decía, en esta teoría, Lewin lo que dice, lo que postula en esta teoría es que ese comportar, bien, no depende de una situación ni pasada ni futura. Es decir, no depende, una persona no se comporta por lo que le pasó, por un acontecimiento que quizás traumático o positivo, pero del pasado, ni tampoco se comporta por una expectativa, por algo a futuro. No se comporta necesariamente por algo que cree que le va a suceder, por algo bueno o algo malo. Lewin decía que las personas se comportan por algo o por un campo dinámico que es del hoy. ¿Sí? Totalmente debatible, es una teoría totalmente debatible. Lewin decía que, de nuevo, no es por algo o por algo que le haya sucedido en el pasado ni por una expectativa de lo que le puede generar en el futuro, sino que es más bien por algo del hoy, por fuerzas que suceden dentro de un campo dinámico de su situación actual. Y que dentro de ese campo dinámico, ese campo dinámico, se compone de los vínculos que está teniendo esa persona hoy, es decir, cómo son sus relaciones entre las personas y otras, ¿bien? Y por su situación psicológica, ¿bien? O por su medio ambiente psicológico, esto es al orden personal,
también del hoy. Lewin lo que trata de decir en forma de fórmula es que lo que motiva a las personas, es decir, lo que explica el comportar, está determinado por su aspecto psicológico, cómo está en sus vínculos, ¿sí? Es decir, cómo es su estado emocional y cómo son los vínculos de esas personas con otros. Propio de un psicólogo, por supuesto, lo que Lewin está diciendo es, una persona se comporta de acuerdo a su estado emocional del momento. Y dentro de ese estado emocional no podemos dejar de lado cómo está siendo esa persona en sus vínculos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, de nuevo, mi estado de ánimo, mi buena onda o mi mala onda va a depender de alguna manera de mis vínculos. Es decir, yo no estoy triste o contento porque por mí mismo, sino que seguramente esté contento o triste por cómo es mi vínculo con otros. Es decir, me pone contento el saber que a mis hijos le va bien, que a mi señora le va bien, que a mi prójimo le va bien, o me pone triste de alguna manera si a mis hijos, mi esposa o mis prójimos le va mal. Es decir, que no depende en sí mismo, sino que de mi campo dinámico de relaciones. Lewin lo que está diciendo es eso. El comportarse de una persona y lo que lo motiva a la persona es su estado actual emocional, ni más ni menos, ¿sí? Lewin lo descifra o lo trata de describir con una ecuación donde C vendría a ser comportamiento es igual a ¿qué? A la interacción de las personas y M el medio ambiente psicológico, ¿sí? No quiero que se enrosquen con eso, porque la bibliografía lo dice y si lo entienden así, bárbaro, ¿sí? Pero que entiendan esto, por favor. El comportar o lo que nos motiva a las personas no es una ecuación matemática, no es 1 más 1, ¿sí? Lewin lo que dice es, de nuevo y de manera resumida, las personas se comportan por una motivación y que esa motivación es del hoy. Y que ese hoy básicamente está explicado por su situación emocional de hoy, principalmente, ¿no? Donde esa situación emocional va a estar delineada, ¿sí? Influenciada o determinada por sus vínculos y por su medio ambiente psicológico. ¿Sí? Espero que se haya entendido así. ¿Se entendió? ¿Sí? Pulgar para arriba, ¿vamos? Bien, buenísimo. Lewin lo que dice es, todos tenemos necesidades y esas necesidades nos generan tensión. Esa tensión del orden natural, ¿a qué nos conduce? A movernos. ¿Sí? Hay algo que de alguna manera no tengo satisfecho, me genera una tensión, una necesidad. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado con qué, con ese nivel de tensión. Si la tensión es demasiado, las personas solemos encaminarnos ¿a qué? Al miedo, ¿sí? Al quedarnos bloqueadas, a la frustración, ¿sí? Entonces, lo que deberíamos hacer como, de alguna manera, pseudo especialistas en la materia psicológica, desde la administración, es, ayudados por Lewin y con esta teoría, es tratar de reconocer que muchas veces las personas nos comportamos de acuerdo a un contexto o a un factor psicológico, a un contexto emocional determinado. Que muchas veces ese contexto psicológico ocasiona una elevada tensión en las personas que las conduce ¿a qué? A sentir miedos, a sentir temores, a reaccionar de determinado modo. Que puede ser a favor de una organización o en contra de una organización. Ni hablar a favor o en contra de las personas. Por lo tanto, a reconocer ese estado que muchas veces las personas, ¿sí? Nos encontramos. Esto poniéndoselo en forma de ejemplo. Y que les pasa muchas veces quizás en el orden personal. Esto es cuando ven a una persona que está desesperada y que no sabe qué decidir y porque le pasó, se entiende, es decir, la desesperación. Bueno, ¿qué deberíamos quizás entender trayendo a Lewin a colación? Es decir, reconocer que esa persona está en un estado de tensión, ¿sí? En un estado determinado de tensión, por ejemplo. Y el reconocer que hay algo dentro de su campo dinámico actual, como dice Lewin,
¿sí? En su factor psicológico y en sus relaciones, que le está generando ese estado de tensión. ¿Cómo podemos, desde la administración y desde quizás responsables en una organización, de gestionar ese estado de tensión? ¿Para qué? Para que ese nivel de tensión no se conduzca a una situación traumática o a un comportamiento totalmente no deseado, ¿sí? Lo mismo cuando hay quizás carencia de tensión, es decir, como si una persona pareciera que nada lo motiva, ¿cómo podemos ayudar desde la administración para que esas personas de algún modo encuentren en algo un motivo, ¿sí? Y en consecuencia se encaminen a un estado de mejor motivación, ¿sí? Eso es lo que plantea Lewin, es decir, el reconocer que las personas tenemos necesidades y que esas necesidades generan de alguna manera un estado de tensión que se explica por nuestra situación actual. Bien, espero que se haya entendido así. Cualquier cosa luego al final prendemos el micrófono y seguimos conversando. El otro tema que no podemos dejar de lado y que trata la bibliografía es el tema de cómo en una organización tiene incidencia el tema de moral y de clima organizacional. Bueno, la bibliografía habla mucho de lo que es la moral, ¿sí? Y quiero que acá nos quede por ahí de alguna manera consensuado el hecho de que la moral es una construcción que se hace de valores, de estándares, ¿sí? Y que cada organización puede tener una moral totalmente diferente a una organización. No existe una única moral, ¿sí? La moral es una construcción que hacen determinadas instituciones sociales para juzgar qué está bien y qué está mal. Yo puede hacer parte, que sea integrante de una organización en donde la moral es una y que también sea parte de otra organización donde la moral sea otra. ¿Está bien? Es una construcción que hacen las organizaciones, las instituciones, y que muchas veces las organizaciones utilizan para juzgar comportamientos. Si la moral es, por ejemplo, que yo me porte bien o que tengo un buen comportar, y resulta que hubo un acontecimiento o un comportar que fue totalmente distinto a eso, posiblemente que esa institución o la organización, de acuerdo a esa moral construida, me juzgue como tal. ¿Sí? ¿Se entiende? Desde el orden de lo social. Y que eso tenga una incidencia sobre qué? Sobre el clima de una organización. En una organización que construye una determinada estructura de valores y resulta que todos o la gran mayoría de la organización o personas referentes de una organización vulneran esa construcción de valores, es muy posible que el clima en esa organización sea malo, esté enrarecido, versus una organización que hace una construcción de valores y que siempre de algún modo la conducta y el comportar de la organización es que esos valores se respeten. Es muy posible que en esa organización el clima organizacional sea óptimo y sea mucho mejor que en una organización en donde se vulnera esos valores establecidos comunes a través de una moral, ¿sí? Eso es lo que plantea la bibliografía en este capítulo. Para terminar, ¿sí? Y no quiero extenderme mucho más porque creo que se termina y se me acaba la batería, es que trata el tema del liderazgo, ¿sí? En la administración vamos a hablar mucho del tema del liderazgo. En este capítulo, de lo que se habla es que las razones del liderazgo que pueden sucederse puede tener varias razones, ¿sí? Muchas veces el liderazgo, lo que dice esta teoría es, el liderazgo puede ser explicado por cuestiones o rasgos que hacen a la personalidad, es decir, al líder lo definen temas como, por ejemplo, cuestiones intelectuales, sabe mucho de una materia, rasgos físicos, el color de los ojos, el color de la piel, el color del pelo. Parece burdo, pero muchas veces a los líderes los constituyen como tal, liderados que los aceptan como tal, de acuerdo a cuestiones físicas. Parece un poco burdo, pero es y ha sucedido, y creo que puede llegar a suceder. Rasgos del orden social, ¿sí? Cuestiones económicas, ascendencia económica, estatus social, etc. Y por último, rasgos del orden del trabajo, cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Es una persona que tiene muchos años de trayectoria, es reconocida, es respetada, sabe, conoce la organización, y se la respeta por eso, y en consecuencia se constituye en líder. Luego, liderazgos que se
instruyen o que se instituyen como tal, se crean sobre la base de cómo se ejerce el poder o el liderazgo en sentido autocrático, ¿sí? Es decir, soy el líder porque soy el líder. Liberal, soy líder porque, la verdad, permito que se haga lo que sea, lo que se pretende, lo que se quiera. O líder porque soy una persona del orden de lo democrático, me gusta consensuar, invito a participar, etc. ¿Sí? Podemos encontrar en una organización 1, 2, 3 juntos estos tipos de liderazgo, ¿sí? O inclusive, creo yo, podemos encontrar líderes que a la vez, dependiendo de la situación, sean un líder autoritario para determinados contextos, autocrático, democrático, liberal, dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Por último, termina la unidad diciendo que muchas veces los líderes se constituyen como tal de acuerdo a las situaciones, ¿sí? Es decir, el líder muchas veces no necesariamente siempre es el mismo, sino que el líder se constituye dependiendo de las circunstancias. Posiblemente el líder ante un contexto de incertidumbre sea de una determinada manera, ante una situación, por ejemplo, de bonanza o buen clima organizacional, el líder sea más relajado, pero siempre un líder ajustado a la situación y al contexto en el cual la organización se encuentre. 3 razones o 3 teorías para explicar cómo se puede constituir un líder dentro de una organización. ¿Sí? Bueno, con eso, para mí, los elementos para rescatar de la unidad número 6. Antes de que se me acabe la batería y que no se termine nuestra reunión, me gustaría saber, por favor, si tienen algún tema del cual les gustaría conversar, algo que les haya generado alguna duda, los escucho. Yo, profe, cuando explicó las necesidades, vio que en las necesidades psicológicas hay una división de otras necesidades como la de seguridad íntima, y no me quedó muy claro entre la necesidad de seguridad íntima, que habla de la búsqueda de seguridad, y bueno, y la última, que es la necesidad del afecto, esa está muy clara, pero con la primera es como que pareciera que hablara de lo mismo, pero al final no. ¿Me podría aclarar un poquito más la Sí, primera? a ver, ahí está hablando del afecto, del amor, digamos, de alguna manera en el orden de lo paterno, materno, pero en especial de lo personal, de la pareja, ¿sí? Del amor de pareja. Okay. ¿Eh? ¿Podría entrar la familia también ahí como una especie de institución donde uno se resguarda, se reguarece? Sí, por supuesto que la familia es una institución en donde a la que las personas acudimos para tratar de suplir necesidades que tienen que ver con el orden de lo afectivo, sin lugar a dudas. Reitero lo siguiente, la Claro. familia Ah, ya no entendí, es profe, sí. una organización objeto de No, ya estudio de entendí. la administración. Ok. Ya entendí. Entonces la seguridad íntima está relacionada con las instituciones que hacen al saber como individuo dentro de la sociedad. Por eso la Sí, familia. Está sí, bien. Ahí lo entendí. y al amor de pareja, yo literalmente lo pondría así. En la fe católica es la institución del matrimonio, por ejemplo. Claro. Está bien. Bueno, ¿Sí? sí, ahí lo entiendo. Porque si no, no lo podía separar Por supuesto que tan claramente de la necesidad del afecto, que es la última, que habla de dar y recibir amor claro, y de eso. claro, esto no dejémoslo de lado, que también de alguna manera se le puede dar una vuelta de rosca de acuerdo a ciertas cuestiones que hacen a los dogmas y a las cuestiones de fe, y eso ya es propio del sujeto, de la persona. Ah, ¿Eh? ok, Pero apunta a eso, ¿sí? ok. ¿Mm? A la famosa intimidad de la pareja, bueno, o al afecto, digamos, a la necesidad que uno busca a través de, bueno, las cuestiones que hacen inclusive hasta del orden de lo sexual, hablándolo así sin tantos Sí, sí. tabúes. Había leído algo de eso, también está escrito ahí, pero quería diferenciarlo bien para que me quede bien claro. Sí, sí, sí. Gracias. Bien, por favor, ninguna duda, ningún problema. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Sepan que en el portal va a estar luego el video, que va a estar el foro para que ustedes hagan algún tipo de pregunta y demás. Pero bueno, aprovechemos estos Profe, minutos, aprovechemos estos minutos. yo tengo una consulta.
Sí, por ¿Las favor. críticas también son importantes para Sí, aprenderlas? sí, las críticas, yo les diría, son muy importantes. ¿Por qué? Porque las críticas es una manera de complementar a las ideas que muchas veces establecen las teorías. ¿Qué suele suceder? Y esto pasa como persona. Muchas veces solemos entender o pretendemos que una teoría contemple todos los enfoques, o plantee, o que contemple todas las situaciones que pueden sucederse. Y la crítica lo que deja bien en evidencia, de alguna manera, que todo enfoque es incompleto, que todo enfoque tiene un talón de Aquiles. ¿Y por qué en especial? Porque nosotros no estamos hablando en administración de algo exacto. Estamos hablando de un fenómeno social. Estamos hablando de un fenómeno que involucra a personas. Y las personas, los humanos, los seres, los individuos, como a ustedes les guste decirlo y nominarlo, somos seres de alguna manera imperfectos, indescifrables. Y somos sujetos que nos vamos comportando y vamos teniendo comportamientos totalmente indescifrables, inciertos, llenos de incertidumbre. Por lo tanto, cada vez que se quiera establecer una situación o una teoría que prime sobre las ciencias sociales y que luego esa teoría me logre explicar o que sea explicable para todo comportamiento humano, en algún momento va a ser eh, eh, carente de validez. Por lo tanto, las críticas que se hacen al final, y esto es un comentario siempre un consejo que le doy, es lean las críticas que se les hace a cada una de las teorías, porque ayudan a complementar y en especial a poner bien en claro un concepto que se vio durante la bibliografía. No las desestimen, es buen punto, es muy buen punto. Gracias. Bueno, acepto una pregunta antes de que se me corte, estimados. ¿Algo más o cortamos? Bueno, espero que me hayan escuchado todos bien, espero haber satisfacido quizás la idea que tenían de la clase. Cualquier duda estamos a disposición, en el portal nos pueden dejar las consultas y Dios mediante nos vemos el próximo martes. No, profe. Que tengan todos una muy buena Gracias, noche. profe. Chau, chau. Gracias igualmente. Que Gracias, sigan bien. profe. Chau, chau. Chao.